Ya estás en vivo en TikTok. Ok, ¿está el fijo listo? Chicos, vamos a comenzar con una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Tenemos mucho que abarcar y poco tiempo. Abróchense los cinturones que vamos a comenzar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, Padre. Gracias porque a pesar de todo, Señor, tú te sigues glorificando en nuestras vidas, Señor, y en esta reunión, Padre. Te pido, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, que fluya revelación, sabiduría y entendimiento a través de mi boca, Señor, y que puedas sembrar esa palabra, Señor, en nuestros corazones para producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Quita toda tiniebla, Señor, todo velo de que pueda haber en nuestro entendimiento, Señor, y que podamos convertirnos, Señor, en esas personas que, entre los muchos, Señor, logran cumplir su propósito, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos en la sesión 12 de esta serie de propósito. Hemos estado platicando largo y ancho acerca de esta temática y hemos estado platicando acerca de los principios generales del tema de propósito. Hemos estado platicando cómo Dios todo lo crea con propósito y tú no eres la excepción. Hay una razón de tu existir. Y el propósito, de hecho, de la iglesia es desarrollar tu crecimiento, tu madurez espiritual para que tú llegues a cumplir el propósito por el cual te hizo el Creador. ¿Sí? También platicamos que fuimos creados con propósito. Vimos que tu propósito, tu función dentro del reino es importante. Eres relevante dentro del reino de Dios y dentro de la sociedad. Es decir, lo que hagas o dejes de hacer va a afectar a la gente. Porque eres importante, no estás de más. Es importante la función y la labor que te toca realizar a ti como persona. Por eso la importancia de cumplirlo, porque al final de cuentas, la manera en como Dios nos va a pedir cuentas a todos y a cada uno de nosotros es en base al propósito. Dios nos va a juzgar a cada uno en base al propósito individual de cada persona. Se te va a pedir cuentas en base al diseño original por el cual Dios creó, cuál es el propósito, la tarea que se te encomendó hacer y si hiciste o no. A cada persona, cuando lees en la Biblia las parábolas de Jesús, tú ves que llamó a sus siervos y les pidió cuentas a cada uno por lo que se le dio. Y a cada uno se le ha dado dones, habilidades, tiempo, recursos muy específicos. Y el Señor te va a pedir cuentas a ti y a mí de lo que hicimos con ello. Por tu propósito, todo tu diseño va encaminado a que lo puedas cumplir. Tu personalidad, tu sexo, tu contexto, tu historia, tus gustos, tus habilidades, lo que no eres bueno, todo va encaminado a que puedas tú cumplir tu propósito, chicos. Pero a causa del pecado el diseño fue corrompido y el Señor nos tiene a todos en un proceso de restauración al diseño, a la imagen de Cristo, que es el diseño original con el cual fue creado el ser humano. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué tanto avancemos en esa restauración del diseño original? Nos vamos a ir encaminando al propósito de Dios para nuestras vidas. Personas que se estanquen en ese proceso de santificación, de diseño, truncan su propósito, chicos. También vimos que el propósito de Dios no es algo monolítico. Hay diferentes propósitos para diferentes etapas, procesos de tu vida y para los diferentes roles por los cuales Dios te ha asignado. También vimos que hay propósito que se descubre por iniciativa propia y otros que se descubren por asignación. La asignación por tu rol, tu género, tus habilidades se te asigna. Oye, me casé, me embaracé y tengo un hijo. Ya se te asignó, eres mamá. Órale, ahora eres papá. ¿Sí? No hay mucho que hacer al respecto. Oye, por iniciativa, ves la problemática, concuerdan con tus recursos, tus capacidades y tienes el fuego en tu corazón por responder a ello y atiendes dicha necesidad, ahí surge el propósito por iniciativa. Pero también propósito se descubre por la visión, esa capacidad que Dios le ha dado a todo el ser humano para discernir el potencial de las cosas, de lo que se puede hacer con los potenciales de la tierra y aún en tu misma persona. Por eso desde pequeños soñamos de lo que queremos llegar a ser de grandes, porque discernimos o olemos el propósito, el potencial que Dios ha puesto en nuestra vida. Y nos da al Señor la capacidad de visualizar dicho propósito. Esa visión típicamente es una revelación del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Vimos que perseguir dicho propósito, dicha visión, la visión típicamente es algo glorioso. Te encandila de ver, wow, eso es lo que el Señor tiene preparado para mí. Sí, pero tiene dos caras, habíamos platicado, dos caras de la moneda. La parte gloriosa, que deslumbra, que atrae, y la parte repugnante, que es la parte del sacrificio, del costo que hay que pagar para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Si tú no estás dispuesto a beber la copa, como Jesús le llamaba, la copa de sufrimiento, no vas a poder
perseguir, no vas a poder obtener es la parte gloriosa de tu propósito. Sin embargo, también habíamos platicado la vez pasada que por causa de la gloria de la visión que el Señor te da, de tu propósito, se corre el peligro de que tú creas que requieres de dicha visión o conseguir esa visión para ser feliz en la vida. Y empiezas a perseguirla basado en tu parte carnal, egoísta, buscando lograr ser feliz por medio de esa visión que Dios te ha dado. Y eso lleva a que la visión se convierta en un ídolo. Y el Señor en ese proceso empieza a trabajar en tu corazón y te lleva a que la visión, el propósito, la visión de tu propósito, lo que el Señor te diseñó hacer, muera. Te lleva por tiempos de espera y de muerte a la visión, cosa necesaria para calibrar tu corazón, para que no se convierta en un ídolo. Y una vez muerto en tu corazón, Dios lo resucita, para que ya resucitado, es decir, ya con un corazón sano, maduro, pueda perseguir ese propósito ya no con la motivación de ser feliz, sino con la motivación de glorificar a Dios y beneficiar al prójimo. Sí, que es crucial esto. Y también vimos la vez pasada la implementación de la visión. Las cosas no se dan por chiripa, chicos. Raramente sucede eso, ¿sale? Y el Señor nos enseña a tomar parte proactiva en la persecución de dicho propósito. Visualizarlo es una cosa, implementarlo es otra cosa. Y la Biblia nos enseña y nos da ejemplos de cómo tener la agenda, la estrategia, la planeación, las metas, para poder llevar de esa visión algo aterrizable que se pueda realizar. No siempre se va a tener la materia crítica para llevarla a cabo. Pero sin embargo, aunque no se tenga la materia crítica para llevarla a cabo, tú puedes comenzar a discernir los procesos que Dios ha marcado para las temporadas, los tiempos que ha marcado Dios para tu vida, someterte a dichos propósitos y foguearte en cuantas oportunidades de servicio Dios te presenta. Entonces sí puedes hacer cosas para ya comenzar a encaminarte en tu propósito. Y la Biblia dice que Dios guía tus pasos y te lleva y te encamina al propósito por el cual Él te creó. Porque al final de cuentas, Él es el más interesado que tú en que tú cumples tu propósito. ¿Sí? Y Él está a favor de ello. Entonces, todo eso lo platicamos y ahora nos toca platicar de la parte monótona y aburrida del propósito, chicos. Y la parte aventuresca, divertida del propósito. Sí, las otras dos caras del propósito. Miren, hay una falsa idea acerca del propósito. Para muchos, cuando hablan de propósito, piensan que es toda una aventura como se ve en las películas. Sí, Indiana Jones o esas cosas donde hay una emocionante trama con peligros, aventuras, citas divinas, milagros, cosas sobrenaturales aconteciendo en tu vida y que llevan a cumplir el propósito, chicos. Y piensa que la vida es un continuo proceso de aventura tras aventura de ese tipo peliculesco. Y luego, no solamente hay la inspiración en las películas que te llevan a creer eso, sino también los relatos de la Biblia que llevan a muchos a pensar que esto es así. Porque tú ves los relatos de la Biblia y la Biblia saca principalmente dichos episodios aventurescos de los héroes de la fe. Episodios donde Abraham, liberando milagrosamente a su sobrino, combatiendo contra 5 naciones, 300 hombres y él. Un milagro sobrenatural de victoria, de guerra y demás. Y dices, wow, o sea, piensas que son esos episodios o episodios de Moisés con las plagas de Egipto, abriendo el mar rojo, o con el maná cayendo en el desierto, la columna de fuego de noche y la columna de humo de día. Y dices, wow, o sea, piensas que todo consiste en eso, en ese tipo de aventuras sobrenaturales que se dan. O el episodio de Josué, el proceso de la conquista de la tierra prometida, en donde el sol se detiene, ¿sí? En donde hubo el respaldo de Dios con victorias impresionantes, sobrenaturales, en contra de naciones y de personas que eran gigantes, muy poderosas por encima de Israel. Uno piensa que la vida consiste en ese tipo de faenas y de proezas, como David, episodio de la victoria sobre el gigante Goliat, o el episodio de Elías haciendo caer fuego del cielo. Y la Biblia relata esos episodios, ¿sí? Y los realza porque son episodios donde se ve claramente la intervención de Dios. Pero sin embargo, son las excepciones.
en esa historia que Dios entreteje. ¿Sí? Esa manifestación sobrenatural nos lleva a pensar a muchos y a confundir, por ejemplo, el avivamiento con estar en el centro de la voluntad de Dios. Piensan que si no hay ese continuo manifestar sobrenatural de Dios, la cosa está mal. Sí. Pensamos que el avivamiento, por ejemplo, es una manifestación sobrenatural del poder de Dios con dones sobrenaturales, con milagros, con prodigios, con cosas sobrenaturales que están sucediendo de forma continua. Y si no hay dichas manifestaciones, no hay avivamiento, pues no sabemos distinguir el mover de Dios en la cotidianidad, chicos. Sí, cotidianidad, esa palabra dominguera. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, la cotidianidad, chicos, no llama la atención. Es aburrida. ¿A poco no? Sí. Tenemos todos hambre por lo sobrenatural y queremos ver a Dios actuando acá. Sí, no, Señor. Sí, de forma sobrenatural. De hecho, recuerdo cuando estaba yo en mi tiempo devocional, una caminata. Y sabes que por un periodo les confieso, me quedaba dormido en mi devocional. Y se me dice, y el Señor me empezó a sacar a caminar para platicar con Él y así no quedarme dormido. Nada más imagínate. Entonces, si estaba platicando con el Señor, y le decía, Señor, tengo hambre de que te manifiestes sobrenaturalmente. Quiero volver a ver tus milagros, prodigios, que te manifiestes de formas portentosas, así como en antaño y demás. Quiero ver tu poder, la manifestación de tu poder hoy en día. Y recuerdo que llega el Espíritu Santo y me dice, ¿quieres ver la manifestación de poder? Yo, sí, Señor. Sí, pensé que iba a caer la presencia y me iba a dar un vestir de un don acá, tipo Elías, Eliseo, con capacidad para levantar a los muertos y toda la cosa. Y yo, sí, va. Y el Señor me dice, pide amor. Yo, ¿amor? Señor, no me entendiste. Creo que no llegó bien al mensaje. No llegó a mí. Dice, sí, porque la mayor manifestación de mi poder fue un acto de amor en la cruz por ustedes. Con la capacidad de humillarme y sacrificarme por amor a ustedes. No fue un acto de sanidad o de provisión milagrosa. Fue un acto de amor en medio de una humillación y un sacrificio personal. Dices, ay, Señor, me agüitaste la oración. Porque no esperaba ver algo portentoso, algo maravilloso y demás, y no estamos acostumbrados a ver a Dios en actos sencillos de amor, que es sobrenatural, chicos. Un simple perdón a personas que te fastidian la vida y que te hacen gachada y media, es algo sobrenatural. Un trato amable a personas que no se lo merecen, es un acto sobrenatural. Pero deslumbra más una sanidad milagrosa, un cáncer que desaparece, diamantes y oro cayendo y cosas por el estilo, chicos. ¿A poco no? Y si no hay estilos de vida así, de sorprendentes y sobrenaturales, creemos que Dios no se está moviendo. Cuando el milagro más profundo y más glorioso es el milagro que está haciendo en el corazón, en lo íntimo, la transformación, ¿sí? Y tienes que entender que el propósito tiene dos caras. La parte emocionante y llena de aventura, y la parte aburrida y monótona, chicos. Y tienes que estar dispuesto a abrazar ambas. Mira, me ha tocado personas que me dicen, es que yo quiero aventura, emoción, adrenalina. La vida cristiana es para ti. Sí. Y hay gente que dice, es que yo quiero algo tranquilo, ya no quiero emoción, quiero algo pacífico, normal, rutinas, algo seguro y demás. También. Tenemos de todo aquí. Sí. Y tienes que entender que... Ay, acuérdame que tengo aquí la presentación, chicos. Tenemos que entender las dos caras del propósito. La parte emocionante, llena de aventura, y la parte aburrida y monótona, chicos. La parte monótona y aburrida del propósito. Miren, tú ves a los héroes de la fe y tú dices, wow, vivían aventura tras aventura y demás. Y la verdad es que no, chicos. Los relatos que nos da la Biblia son las partes esporádicas de la intervención sobrenatural de Dios. En el día a día, vivían un trabajo
monótono, rutinario, de chamba cotidiana, chicos. Tienes el caso, por ejemplo, de Abraham, chicos. Sí. Tienes el caso de Abraham, en donde Abraham era un hombre nómada que vivía en Canaán unos 2000 años antes de Cristo, chicos. Nada más imagínate. Canaán, un hombre que no había hecho su residencia permanente en un lugar, no estaba sentado en un lugar, y estaba de nómada viajando y recorriendo toda la tierra de Canaán. El Señor le dijo, ve esta tierra, recórrela a lo largo y ancho. Esto yo he preparado para ti. Y dices, wow, genial. ¿Sí? Y dices, ¿y cómo era el estilo de vida de Abraham en el día a día? ¿Sí? En el día a día, Abraham, y eso podemos reconstruirlo a partir de cómo eran los hábitos de vida de esas personas en ese tiempo, de los nómadas, de la gente que trabajaba y se dedicaba a la ganadería, como era Abraham. Y por los relatos de la Biblia, tú puedes ver cómo al amanecer en el campamento, en el día Abraham comenzaba antes del amanecer, seguramente cuando el clima era más fresco, chicos, porque la gente de esos tiempos, a diferencia de nosotros, madrugaba. Y seguramente Abraham tenía su oración y su devocional temprano. Imagínate, en la mañana se levantaba y como patriarca Abraham seguramente iniciaba el día con invocaciones a Dios y probablemente un lugar elevado, apartado del campamento, sí, buscando al Señor, para luego incorporarse a las actividades de supervisión del campamento, revisar el estado de las tiendas, los animales, la seguridad nocturna, chicos, empezar a distribuir las tareas del día. A los jefes de familia asignaba labores a sus siervos, a sus jóvenes, a ordeñar a las vacas, a encender el fuego, preparar los alimentos, la revisión de herramientas y el día a día, chicos. ¿Sí? Recuerda que la tienda de Abraham como jefe era la más grande, hecha de pieles de cabra negra, con varias secciones internas para familias, siervos, y había otras tiendas de campaña para los siervos y demás. Era una comunidad, chicos. Sí, no, Abraham no estaba solo ahí. A veces cuando lees el relato dices, pues era Abraham, su esposa y la sierva que embarazó. Y no, sí. La Biblia habla de 318 personas que nacieron que eran siervos de él. 300 personas, imagínate, ahí en tu campamento. Para luego continuar, eso es en la madrugada, sí, temprano en la mañana, para continuar con las actividades matutinas de una vida típicamente nómada, ¿sí? Para encargarse del cuidado del ganado, ovejas, cabras, burros, camellos, que todos requieren, chicos, alimentación, darle el follaje y alimentarlos y todos, coordinar a todos los siervos que hagan eso. Revisar los animales enfermos, separar las crías, se planificaban las rutas del pastoreo porque tenías que llevar a los animales que caminaran y que pastoreaban, para luego ocuparte en la gestión de recursos, buscar el agua, los pozos, el forraje, las rutas seguras, porque en Canaán el agua era la vida, chicos, y conseguir y excavar los pozos para poder conseguir eso era toda una faena. Abraham debía negociar acceso a los pozos, cavar los pozos, ¿sí? También tenía que tomar decisiones del clan, reuniones con los hombres principales de su clan, de su grupo, para discutir movimientos del campamento, alianzas, comercio, porque producían para ellos y también producían para comercializar. Oye, lleva aquí y hacer el trueque con las naciones vecinas, chicos. Había interacción con las poblaciones locales. Abraham vivía como extranjero, lo que implicaba diplomacia constante con cananeos, hititas, filisteos y el comercio constante con ellos. Sí. Para mediodía, obviamente que estaba cuando el sol estaba lo más fuerte, era típicamente asignado para el descanso, buscar la sombra, la hospitalidad. Ahí en ese horario se preparaban las comidas principales, preparaban el pan, la leche agria, que era típico sí, el queso, la carne ocasional, los dátiles, el vino ligero, todo preparando para la comida. La hospitalidad en esos tiempos, chicos, era frecuente. Pasaba algún morador y demás, y era típicamente invitado a comer. Y tú ves ese episodio cuando se presentó el Señor con los tres visitantes. Iba pasando, órale, invítenlo. ¿Sí? Porque acuérdate que en esos tiempos no había mucho que hacer, era la oportunidad de recibir un visitante, era la oportunidad para que te compartas de noticias alrededor, de dónde vienes, qué onda, qué novedades hay alrededor. También tenían que trabajar en las artesanías y en el mantenimiento de
de las herramientas que tenían ahí. Reparación de tiendas, cuerdas, odres. Ellos tendrían que hacer sus vasijas, chicos, ¿sí? Herramientas de bronce, etcétera. También educar a los jóvenes. La instrucción en las tradiciones de la familia, las genealogías, habilidades de pastoreo, defensa. ¿De dónde crees que Isaac, hijo de Abraham, aprendió todo eso? Era también el proceso de aprendizaje de los hijos y de los siervos, niños que nacían ahí y que tenías que enseñarles a ellos todo el teje-maneje del trabajo. En la tarde, cuando se abocaba principalmente al comercio y exploración, ¿sí? Cuando bajaba el calor, el clan reformaba típicamente las actividades y se dedicaban a mover el campamento, por ejemplo, desmontar tiendas, cargar animales, avanzar hacia nuevos pastos. No se movían todos los días, pero sí con frecuencia estacional. Oye, y aquí ya se está acabando el pasto, pues vamos a otro lugar donde puedan pastar los animales y demás. El comercio era también parte, típicamente celebraron las tardes cuando bajaba el sol, donde se intercambiaba la lana, animales, cueros, productos lácteos, aceite, vino, etc. Y también se exploraba el territorio. Se reconocían, se enviaban siervos para que fueran a conocer la tierra y ver a dónde más podrían ir a migrar, chicos, a moverse. También resolución de conflictos, disputas por agua, pastores o límites eran comunes. Abraham tenía que negociar y actuar como mediador o negociador en medio de esas disputas. Para la noche, seguramente dedicarse a las vigilias nocturnas, porque acuérdense que estaban viviendo en medio de la nada y tenían que asignar gente que velara por el resguardo del campamento. Sí, se asignaban guardias para proteger el campamento de animales salvajes o de saqueadores. Luego también celebraba el culto familiar, donde Abraham celebraba lo que llamaríamos nosotros carnita asada, pero Abraham le llamaba holocaustos, ¿sí? Sacrificios, oraciones, recitaciones de promesas, tradiciones, y Abraham construía altares en lugares clave donde iba, que era la forma en cómo le rendía culto a Dios. También con la familia se acostumbraba a la narración oral, chicos. Historias de antepasados, relatos de migraciones, pactos y enseñanzas morales ya al anochecer con la familia. ¿De dónde vienes? ¿Qué onda con Dios? Noé, el diluvio, todas esas cuestiones era ahí donde se celebraba, ¿sí? Para luego planificar el día siguiente y repetir el mismo proceso día tras día. ¿Sí te das cuenta? Cuando Dios abordaba a Abraham, lo abordaba en medio de las labores cotidianas. Tenía chamba diaria que hacer. Dios no estaba así como si nada, así como que, estoy esperando la nueva aventura. No, ya tenía un trabajo cotidiano que realizar. La estructura del campamento de Abraham era enorme, chicos. Miren, y era Abraham muy rico. Génesis 12:16 dice que el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de su esposa. Ovejas, cabras, ganado, asnas, siervos, siervas y camellos. Abimelech también le dio muchas cosas a Abraham. Dice en Génesis 20:14 que Abimelech tomó algunas de sus ovejas y cabras y ganado y también siervos y siervas y entregó todo a Abraham. Además, le devolvió a su esposa. ¿Se acuerdan que le había tomado por equivocación? Le había dicho, oye, pues me gusta tu hermana. Y pues no era su hermana. En Génesis 14:14 dice que cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Solo los que habían nacido. 300 personas, chicos. ¿Te imaginas? Más aparte de los que no habían nacido. Dices, ¿por qué solamente los que nacieron? Porque ya tenían una fidelidad desde pequeño a Abraham, chicos. Y ellos no podían ellos con dificultad iban a desertar. ¿Sí? Pero solamente agarró 300 de los nacidos. Aparte de los que le habían regalado a Abraham. Y con esos 300 tuvo la victoria sobre 5 reinos, sobre 5 reyes y sus ejércitos. El clan de Abraham era grande y posiblemente varios cientos de personas, incluyendo familia, nuclear, siervos nacidos en casa, trabajadores contratados, pastores especializados, artesanos, guardias, guerreros entrenados. Era una mini sociedad, chicos, con jerarquías claras, internas y una economía autosuficiente basada en el pastoreo y en el comercio. No más imagínate, esto era Abraham. ¿Tenía chamba para hacer, chicos? Sí. Enormemente. Todos los días, chicos. Sí, y había también un ritmo anual,
de trabajo por temporadas, o sea, porque tenían que moverse en base a las temporadas, a ciertos lugares idóneos de acuerdo a la temporada de invierno, verano y demás. Eso es Abraham. En el día a día, la chamba cotidiana, en medio del trabajo cotidiano, Dios se presentaba de tiempo a tiempo y aparecía lo sobrenatural en su vida, chicos. En medio de este trabajo cotidiano, Dios se presentaba y le dio de milagro a su hijo Isaac. En medio de esto se apareció Dios y le dio el milagro de la conquista a los 5 reyes. En medio de este trabajo cotidiano. Tú ves el caso de Moisés como pastor. ¿Se acuerdas que fue criado como hijo de Faraón? Y porque él quiso levantarse como salvador, le falló la tirada y tuvo que huir. Tuvo que ir y se convirtió en pastor en Madián, chicos. ¿Sí? ¿Y estuvo como pastor cuántos años? 40 años de pastor. ¿Te imaginas tú eso? ¿Y tú crees que la vida de pastor era una vida, wow, súper divertida, emocionante, llena de aventura y emoción? Pues sí, es pastor de la prosperidad, sí. Es pastor de la prosperidad. Mira, la vida de pastoreo de esos tiempos, de esos personajes, sí comenzaba muy temprano también en la madrugada, cuando el calor aún no era intenso, y comenzaban revisando el rebaño. Contaban los animales, buscaban a los animales heridos, revisaban las hembras, a las preñas, a las crías. Imagínate, desde temprano, ahora empezar a revisar a todos los animales, para luego planificar la ruta del día. ¿A dónde vamos a ir? Ah, no, ya fuimos ¿de qué lado vamos a irnos de este lado? ¿Sí? Tienen que planificar la ruta, viendo la disponibilidad de pastos y la ubicación de pozos, para luego también preparar el personal, porque él no solamente dirigía o pastoreaba, había varias familias que pastoreaban juntos, ¿sí? Tomaban agua, ajustaban su manto, sandalias, cayado, zurrón, con pan, dátiles de agua y órale, ¿sí? La preparación personal para irse a pastorear las ovejas, ¿sí? Se tenían que coordinar con otros pastores, porque si Jetro tenía varios rebaños, Moisés podía trabajar junto con otros pastores y supervisarlos. Eso era desde comenzando el amanecer. Para luego la mañana, conducía el rebaño hacia las zonas del pasto dispersas. ¿Sí? Tenían que proteger a las ovejas de los depredadores, chacales, lobos árabes, ocasionales leones. Tenía también que prever posibles extravíos, porque las ovejas son animales que se dispersan y son muy tontitas al andar, chicos. Sí, de hecho, por algo, no es casualidad que el Señor nos compare con ovejas, chicos. Todos digan, ¿verdad? Tienes que llevarlo a las ovejas, cuidar que ninguna se descarríe. Si se descarriaba, tenías que jalarte, ¿sí? Tienes que llevarlas a buscar agua, pozos, ¿sí? Donde podrían beber el agua las ovejas. Y esto era en la mañana, chicos. Y tú ves que era una vida móvil, solitaria, exigente, muy solitaria, chicos. Llegaba al mediodía y tenían que buscar refugio bajo una roca o acacia porque calentaba el sol. Tenían el tiempo del snack, de comida ligera con pan, queso, leche agria. ¿Alguien vio Heidi, la caricatura? Sí, claro. Algo así, chicos. Sí, abuelito, dime tú exactamente. Sí. Era una vida tranquila donde tenías que asegurar que estuviera ahí, tú te relajabas y asegurabas que todas las ovejas estuvieran bien, como Pedro ahí de Heidi. Para la tarde, cuando el calor disminuía, el rebaño se movía de regreso al campamento. Sí, se tenía que agrupar el rebaño, ya que llegaban se tenía que ordeñar a las cabras y a las vacas para producir la leche, la mantequilla, el queso. Se tenía que clasificar a los animales, separar a los enfermos, a los débiles, a los recién nacidos, para ya tener la interacción familiar, porque Moisés vivía con su esposa Séfora, sus hijos y la familia de Jetro. Vivían en comunidad, chicos. La noche, ya para encerrar el rebaño en un corral improvisado de piedras o espinos, asignar a guardias nocturnos y tener tiempo de convivencia y narraciones de tradiciones orales de familia, de dónde venimos, por qué estamos aquí, convivencia con los niños.
seguramente tiempo de oración y contemplación, y al día siguiente hacer lo mismo por 40 años, chicos. Y en medio de esa monotonía, de esa rutina y demás, ¡zas!, se aparece el Señor. Sucedió lo inaudito. Una zarza que parecía que estaba encendiéndose, pero que no se consumía. ¿Sí? Esto era Moisés de pastor. Moisés como líder de Israel, dice, bueno, fue más emocionante. Génesis 18, Éxodo 18, del 13 al 16, dice que al día siguiente Moisés se sentó a oír, y se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. El pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí. Yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. Fíjate, desde la mañana hasta la tarde. Y no completaba, era como que todavía terminaba y todavía se la filona. Y pues vengan mañana, chicos, a ver si alcanzan. ¿Sí? A tal punto y tan ineficiente era el proceso que Jetro reprendió a Moisés por cómo está llevando las cosas. Lo que hizo Jetro le ayudó a distribuir la carga con otros ancianos, chicos. ¿Sí? Pero, aquí viene el pero aún así Moisés tenía que dedicarse todo el día a hacer eso. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años convirtiéndose en el juez de Israel. Ahora, gracias a Jetro, solamente para resolver problemáticas fuertes. Pero aún así tenía que dedicarse a eso, chicos. ¿Sí? ¿Te imaginas a Moisés con eso? ¿Por qué crees que llegaban con él cada vez que tenían alguna queja importante? Moisés, no hay agua, vamos a morir. Moisés, no hay comida. Moisés, era resolver problemáticas fuertes una tras otra, chicos. ¿Sí? Era el mismo trabajo todos los días. ¿Es monotonía? Sí. Oye, voy a tomarme un año sabático. ¿Cuál año sabático? Estás en el desierto y no hay a dónde puedas ir. Sí. El caso de David también, chicos. El trabajo que tenía David, dices, oye, pues David fue un líder militar y vivió aventuras. No. Aún en su trabajo como rey, chicos, tenía un trabajo rutinario. Sí. Al amanecer seguramente David tenía sus tiempos devocionales donde cantaba, porque él era músico, ya es que agarraba su arpa, él cantaba, adoraba al Señor, ¿sí? Y comenzaba seguramente en la mañana orando, su oración personal, su tiempo de música, meditación de la palabra, para luego pasar a seguramente realizar informes, mensajeros que traían noticias de fronteras, tribus, ciudades, actualizarse con noticias, tener audiencias tempranas que tenía con sus líderes de su ejército como Joab, Benanías, Sadoc, entre otros. ¿Sí? Para luego a la mañana administrar justicia, dedicarse a la administración del reino, a la diplomacia, porque él como rey tenía que llevar a cabo los juicios reales, chicos. Casos difíciles que no podían ser resueltos por los jueces llegaban a David. Tenía que tener reuniones administrativas de supervisión de tributos, censos, obras públicas y demás con su equipo de trabajo. Dedicarse a labores de diplomacia recibiendo embajadores de Tiro, de Amón, de Moab y demás, y ver el trato y las relaciones con dichas naciones. También ver la planificación militar, revisión de mapas, rutas, informes, espías, armamento, soldados y demás. Obviamente mediodía, que era la parte más caliente del día, dedicar a la comida, tiempo en familia, revisión de un tiempo de descanso, seguramente dedicarse a la poesía, a la música, porque él tenía que tener tiempo para escribir los salmos, chicos. ¿Sí? En la tarde David seguía siendo un guerrero, un líder militar, y tenía que dedicar tiempo a inspeccionar las tropas, a entrenar, a supervisar el entrenamiento militar, supervisar las obras de murallas, caminos, almacenes, visitar lugares clave. Para la noche,
tiempo de banquete, consejo y seguramente la vida espiritual, porque celebraba banquetes con oficiales, ¿sí? Dedicaba tiempo a la escritura, a la oración, a la música, a la convivencia familiar. Todo eso, chicos, era día tras día, ¿sí? Y si somos a la parte emocionante, aparecía de tiempo a tiempo, chicos. Aún Jesús, en medio de su ministerio. Tú ves a Jesús en los evangelios y tú puedes sacar fácilmente la rutina de trabajo de Jesús. ¿Cómo operaba Jesús en su trabajo, chicos? Dice la Biblia que se levantaba temprano de madrugada para tener, ¿qué? Sus tiempos devocionales. Órale. Y de ahí, ¿qué? Oye, un pequeño almuerzo e ir a todas las aldeas a predicar. Ungía como predicador itinerante, chicos. Su meta o su objetivo era barrer todo Israel con las buenas nuevas del reino. Y a pie, ¿sí? Y cuando vio que no se daba abasto con eso, con ellos mandaba a sus 12 discípulos. Y cuando vio que no era suficiente, mandaba a los 70. Órale, ¿sí? La mañana tiempo devocional, para luego pasar a viajes a diferentes pueblos a predicar el evangelio, sanar enfermos, liberar a poseídos, tener las típicas comidas. Al tiempo de comida era típicamente invitado a casas de personas, ¿sí? Mateo lo invitó a comer, Zaqueo lo invitó a comer, el fariseo lo invitaba a comer. Él aprovechaba cuanta invitación a compartir los alimentos. Para luego pasar tardes de enseñanza, ya sea multitudes o apartado con sus discípulos. Para la noche tener la cena y el descanso. Pero a veces era tan intenso el trabajo que dice la Biblia que a veces no tenía ni siquiera tiempo para comer, chicos. Y eso era día tras día. Por 3 años, chicos. Sí. Pablo también tiene su rutina de trabajo, chicos. ¿Qué hacía Pablo durante el día? Dormir. Pablo no es como que se levantaba y que, wow, qué nueva aventura tendré el día de hoy. Era, chicos, la Biblia te dice que Pablo se dedicaba a construir tiendas, carpas, tiendas de campaña, chicos. De la mañana hasta la tarde, trabajando con Priscila y Aquiles, chicos, construyendo tiendas de campaña, chicos, para tener los recursos financieros. Para la noche, en la tarde, en casas, dedicarse a los estudios bíblicos. Pablo dice, en 2 Tesalonicenses 3, del 7 al 10, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente, sin descanso, para no ser carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. O sea, trabajaban durante el día, para la noche seguir trabajando en el ministerio. Imagínate. Y esa era su labor, su proceder normal durante todos sus tiempos de viaje misionero. Y eso era entre semana. Los fines de semana iba a compartir el evangelio a las sinagogas y a las plazas públicas. Decía, de hecho, dice, como era costumbre de Pablo, iba y debatía en las sinagogas. Porque era costumbre, era un hábito, era su rutina, chicos. ¿Sí? Los apóstoles también tenían su rutina de trabajo. Dice la Biblia que se dedicaban a la oración, a la predicación de la palabra, ¿sí? Y en la primera etapa también ayudaban en toda la gestión de alimentos y distribución de alimentos a los pobres. Era un trabajar día tras día con eso, chicos. ¿Has leído Proverbios? La mujer virtuosa. Te lo voy a leer, es Proverbios 31, del 10 al 27. Te habla de las actividades cotidianas de la mujer virtuosa. Dice, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquece en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Es decir, continuamente, todos los días, haciendo esa labor que le hace una mujer virtuosa. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. ¿Cada cuándo? Todos los días, chicos. Es como un barco mercante que trae su alimento desde lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia, planifica las labores de sus criadas. ¿Cada cuándo? Todos los días. Va a inspeccionar el campo y lo compra, con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Imagínate tiempo para checar, hacer cuentas. Oye, gané, perdí. ¿Sí? Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo.
tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sientan junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintas y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor del futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de su pereza. Imagínate esto todos los días, chicos. Levantarse, preparar los alimentos, las vestimentas, preparar la ropa, porque ellos hacían la ropa y demás. Comercializar, vender, hacer trueques, ayudar a los pobres. Era un trabajar, chicos, día a día. Esta es la mujer virtuosa. ¿Sí? Y tú y yo, chicos. El propósito que Dios ha marcado para nuestra vida, tu caso y mi caso, muchas veces pensamos que tiene que verse muy glorioso, despampanante y demás, cuando muchas veces está vestido así de esa rutina diaria. Levantarse temprano, preparar alimento a tu esposo, a tus hijos, para luego atender las labores de lavar la ropa y demás, o ir a trabajar, hacer el trabajo rutinario, compartir los alimentos con la familia, regresar, compartir un tiempo en casa. Y dices, ¿es eso cumplir el propósito? Y la respuesta es, sí. Qué heavy, ¿verdad? Pensé que era más divertido. Porque esa rutina, esa monotonía, chicos, pareciera que no está sucediendo nada. Mira, Marcos lo pone de esta manera. Marcos 4, del 26 al 28. Dice, Jesús también dijo, el reino de los cielos es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor la corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Fíjate cómo está hablando. Usted dice, oye, está haciendo el trabajo del agricultor y la semilla empieza a crecer poco a poco. Dice, él no se da cuenta, él no sabe cómo sucede. De repente la noche hizo el trabajo y poco a poco se va manifestando el fruto de su trabajo, chicos. Y así sucede con el propósito de nosotros. Parece que no está sucediendo nada y dentro de la rutina cotidiana pareciera que no sucede nada, pero está sucediendo mucho. Es como esa semilla en donde cada día, donde haces el trabajo que te corresponde, de forma pareciera rutinaria y monótona, esos procesos cotidianos están llenos de cambios graduales que llevan a que florezca el propósito y se cumpla el propósito, chicos. Dios está construyendo poco a poco el propósito de cada uno en medio de esa chamba cotidiana. Como las plantas que crecen lenta e inapercibidamente, pero terminan creciendo y llenando de verde el prado, chicos, y embelleciendo las montañas. Así sucede con nuestro propósito. La vida de las personas, en medio de ese trabajo que hacemos en el día a día, el pequeño detalle, por ejemplo, de la mamá que le prepara el lonche a su esposo y a su hijo, siembra, por ejemplo, en sus hijos esas gotas de amor que los hace florecer como plantas fuertes en el prado de Dios, chicos. Sí, se sienten ellos amados y cuidados. Vidas están siendo transformadas con ese trabajo cotidiano, chicos. El beso y el abrazo antes de dormir, el plato de comida que se sirve en la mesa con el cariño de quien los prepara, etcétera, etcétera, son cosas que van sembrando nutrientes en la vida de las personas para producir el propósito que se requiere, chicos. Pero como no es un cambio fuerte, grande y aparatoso y llamativo, se corre el peligro de que se menosprecie. El enemigo nos hace creer que no estamos haciendo nada importante y nos engaña incitándonos a menospreciar y a claudicar el trabajo que hacemos para perseguir cosas más vistosas y extravagantes. Engañados por las películas o por un mal entendimiento de la Escritura, chicos. No, es que, Señor, ¿dónde está el abrir el mar rojo y el maná y cosas naturales? Oye, en el día a día. Esos pequeños detalles de trabajo que haces con amor.
que van haciendo, vas ayudando a que tus hijos se vayan cultivando como personas de bien, que parecen insignificantes, pero está sucediendo ahí en esa insignificancia el verdadero milagro. Porque luego lo comparas con los que no tuvieron eso. Y dices, ah, caray, ¿qué fue lo que pasó? No, es que pues mis papás no me ponían atención, nunca me daban lonche y demás, y salen todos traumados y demás. Y dices, ¿qué fue? Pequeños detalles que estaban produciendo o llevando a cabo los propósitos de Dios. Tu pequeña contribución realizada de forma constante tiene profundos impactos. Tal vez no parezca mucho, pero si eres fiel en realizar la tarea que se te asignó y tu contribución para el reino será retribuida grandemente, pues solo el creador del sistema sabe la tremenda importancia que tiene cada una de sus partes. Si Dios me asignó ese trabajo, por más insignificante que sea, pero Dios me asignó dicho trabajo, es porque considera que es importante, aunque yo no lo vea. ¿Me explico? Mi labor es ser fiel a Él. Y el trabajo no se valora de acuerdo a los ojos de este mundo, se valora para quién lo estás realizando. Porque el trabajo más significante realizado para Cristo es más importante que el trabajo más glorioso realizado para el mundo, chicos. Entiende bien esto. El propósito se construye en base a rutinas correctas y buenos hábitos. A esa vida monótona que a veces algunos consideran. El propósito se construye en base a esas rutinas correctas y buenos hábitos. La rutina escolar de un niño, de un adolescente y joven, van construyendo en él una persona capacitada para entrar en la fuerza laboral y ser una persona de bien, chicos. Y se va construyendo poco a poco en el día a día. La rutina devocional va construyendo en la persona poco a poco el varón y la mujer de Dios. Dices, oye, pues hoy no tuve devocional, pero oye, poco a poco construyendo, teniendo devocional, va Dios transformando mi corazón y me va transformando para ser esa persona, ese varón y esa mujer de Dios que Él desea de nosotros. Recuerdo cuando estaba escribiendo el libro de liderazgo para jóvenes. Fue una faena porque Dios me apartó, me llevó a Canadá y estuve ya trabajando. Era todo el día. Una hoja, 2 hojas, ¿sí? Y el trabajo de escritor que te lleva a desarrollarlo poco a poco. Y lo que estás haciendo es que a lo largo de varios meses y demás, ¡charán!, el libro terminado. Pero poco a poco. De forma constante, chicos. ¿Sí? Igual tú, la inversión en atención, enseñanza, instrucción que tú depositas, por ejemplo, en tus hijos, va construyendo en ellos a esas personas de bien que se van a convertir. Pero es poco a poco, chicos. Pero como no es glorioso, aparatoso, ni rimbombante como se ve en episodios de la Biblia, dices, no, pues X, no pasa nada. Y sí pasa mucho. Porque el propósito se construye en base a rutinas correctas y hábitos correctos, chicos. Por eso tienes que establecer buenas rutinas y hábitos que te encaminen a tu propósito, te lo repito. Tienes que establecer buenas rutinas y hábitos que te encaminen a tu propósito. Sin esto no vas a poder cumplirlo. Tienes que identificar qué actividades tienes que realizar de forma repetitiva hasta que se construya tu propósito. Un edificio, chicos, se construye ladrillo a la vez. Tienes que identificar qué cosas tengo que realizar, ¿sí? La formación de hábitos o rutinas es inevitable, pues toda acción o inacción realizada de forma repetitiva se convierte en un hábito, chicos, en una rutina. Obviamente, la diferencia entre hábito y rutina es que el hábito surge de forma automática, ya, sin pensarlo. La rutina, en cambio, ya es un conjunto estructurado y consciente de acciones que tienes que realizar y que realizas continuamente. Pero es algo que sucede de forma constante, chicos. Y tú tienes que identificar qué rutinas y hábitos se desarrollar. Es decir, si no tienes estructura de rutinas y hábitos en tu vida bien identificada y bien diseñada, tu propósito está en peligro. Porque el propósito se construye en base a eso, a la parte monótona y rutinaria de la vida, chicos. Oye, la rutina, el hábito de tu devocional diario. La rutina, el hábito, oye, de la parte del ejercicio. ¿Sí?
Son rutinas que te llevan a vivir lo suficiente para cumplir tu propósito. Hay propósitos que se han cortado, se han truncado por la falta de buenos hábitos. Oye, pues nunca hacía ejercicio, vivía sedentario y tragaba. ¿Y el Señor se lo llevó? No, él quiso ser llevado, tomado antes, ¿sí? Devocional, el ejercicio, el tiempo de pareja, el tiempo de descanso, los tiempos, los horarios de trabajo y demás, todas esas cosas son necesarias, chicos, porque se va construyendo así el propósito. Mira, tan así que si no puedes sostener una rutina, un hábito de forma constante, no vas a poder cumplir tu propósito. Qué heavy, ¿verdad? Es que no, la rutina me aburre. Sorry, mi chavo. ¿Lo requieres? Lo requieres. Personas inconstantes que no sostienen la rutina y hábitos requeridos no logran cumplir su propósito, chicos. Tienen que sostener el hábito. Mira, Santiago lo ponía así en Santiago 1, del 6 a 7. Quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Indeciso y qué? Inconstante en todo lo que haces. Dice, si eres así, indeciso, inconstante en todo lo que haces, ¿vas a recibir algo? No, porque el propósito y las conquistas en nuestra vida se logran por la persistencia y la constancia en las pequeñas acciones, chicos. Las rutinas, el hábito y demás. ¿Sí? O sea, la gente aún la gente en el mundo que dice, oye, tal persona exitosa en los negocios y demás, no es como que, pues un día me levanté y pues sucedió así de repente. No, hice eso y todos los días me levanto y hago esto, esta es mi rutina, este es mi hábito de trabajo, hizo lo que hago todos los días y tengo por lo mismo estos resultados. ¿Vamos entendiendo, chicos? Por eso tienes que aprender a sostener dichas actividades por largos periodos de tiempo. No es como que, lo voy a hacer y pues una semana o dos. No, es aprender a vivir con esa rutina, con ese hábito por largos periodos de tiempo. Hebreos 10:36 lo ponen de esta manera. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Está diciendo que si no perseveras, no vas a recibir lo prometido. Y entre lo que se te ha prometido es tu propósito. Oye, pues no, es que no persistí. Es que me aburrí. Miren, te voy a vender la cara bonita de la monotonía. La cara bonita, chicos. La cara bonita es que baja el estrés, es uno. En un ambiente tan estresado, la predictibilidad de acciones, de horarios, de tareas, baja el estrés. Sabes lo que tienes, sabes lo que sigue. Por la rutina hace eso, chicos. Cuando no sabes ni qué va a pasar, ni qué va a seguir, andas con el estrés y con la cortisona a todo lo que da. Pero la rutina ya te da una tranquilidad de que, tal horario, tal cosa, sabes qué esperar. Y esa tranquilidad, que lo que sabes que esperar en el día a día, baja el nivel de estrés. Sí. Miren, episodios de ataque espiritual que llegan a mi vida, a varias personas los atacan con varias cosas. A mí me ataca mucho con el estrés, con temores infundados. Y llega el enemigo y me empieza a decir, y si te van a llamar y te van a decir tal noticia mala y me empieza el enemigo a bombardear con temores infundados de cosas que van a suceder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando no sabes qué esperar, el estrés y la cortisona te sube y es terrible, chicos. Cuando vives tranquilo, dices, sé lo que espero, lo que va a venir y demás, en el día a día baja el estrés. También, oigan, la rutina te ayuda a sincronizar mejor el reloj biológico. Porque tu cuerpo se habitúa a ciertos horarios. Oye, todos los días tu cuerpo hace esto y demás. El cuerpo se recuerda esos horarios, chicos. Pero si tú varías tu horario de dormir, de despertar y tienes todo un caos en tu vida sin rutinas establecidas, tu cuerpo lo resiente, chicos. Lo resiente. También te ayuda a automatizar hábitos saludables. Porque la realización de actividades empieza a suceder en automático por la repetición y entonces automáticamente ya te levantas y tu devocional y automáticamente ya sabes y empiezas a construir tu vida en base a repeticiones saludables que requieres para construir tu propósito.
También te ayuda a mejorar el enfoque. Porque como ya sabes que, oye, a tal horario tengo tal actividad que hacer, a tal horario me toca hacer esto y demás, te ayuda a quitar de un lado todo y abocarte a eso que toca. Y ayuda al enfoque. Y por lo mismo mejora la creatividad gracias a la asignación de tiempos de descanso. Oye, ¿sabes qué me toca tal? Tengo ya ese tiempo de parar tal actividad y demás. Y esos tiempos de descanso y demás ayudan a que la mente se reestructure y puedan fluir nuevas ideas, chicos. Tiene su beneficio de rutina. No solamente que, está bien aburrido, me falta la emoción. No, no, no. Sí. Y aparte del plan de acción, chicos, que vimos la sesión pasada, se realiza dentro de los hábitos y rutinas que tú estableces. Las rutinas y los hábitos le dan estructura y sostén al plan de acción. Si el plan de acción para tu visión establece una lista en el plan de acción se establece una lista de actividades calendarizadas con sus metas, pero estas no se desarrollan en el limbo, sino dentro de un marco de vida estructurado, con horarios de comida, descanso, trabajo, dentro de un marco de hábitos como el devocional, el congregarte. El plan de acción y el propósito se vuelven insostenibles sin rutinas y sin hábitos, chicos. Te lo repito, el plan de acción y el propósito se vuelven insostenibles sin rutinas y sin hábitos. Tú vas a requerirlo. La parte monótona y rutinaria de la vida la requieres para cumplir tu propósito. La aventura, que uno tanto desea, tipo peliculesca, viene sola, chicos. Sí. Pero sucede dentro de este marco de monotonía. Dentro de este marco de actividades cotidianas, de trabajo y del hogar, es donde suceden las aventuras que Dios prepara para ti. A veces el Señor te dice, usted ya se aburrió. Vamos a ponerle una aventurita. ¿Y qué hace el Señor? Sí. Dentro de esta monotonía, recibe Abraham el pitazo de que, oye, Lot fue secuestrado. Y haces el conteo y dices, oye, son 5 reyes con sus ejércitos y yo tengo nomás 300, pues por la familia, órale. Sí. Y sucedió el milagro de liberación de Lot en medio de eso, chicos. Oye, en medio de la cotidianidad, Abraham insistiendo con su esposa para tener hijos y nada. Y nada, al punto del fastidio que Sara le dice, oye, ya, pues agarra mi siervo. Y le fue de peor, ¿sí? Hasta que llega y sucede el milagro de Isaac, que lo saca de lo cotidiano, ¿sí? En medio de esa cotidianidad, el Señor visitaba a Abraham y le mostraba las promesas de que su descendencia sería como el cielo, como las estrellas del cielo. Y fue contado como justicia. En medio de esa cotidianidad es donde suceden las cosas milagrosas, chicos. En medio de esa cotidianidad, de esa monotonía de Moisés, de repente Dios se le apareció en esa zarza ardiendo, haciendo su trabajo pastoral. En medio de su día a día, de repente se levantaba Moisés para hacer el trabajo de juez de Israel, juzgando los conflictos entre personas, y veía caer el maná. ¿Sí? El milagro. O cómo se devoraba a los culpables cuando se tragó la tierra, ¿se acuerdan? Y órale. En medio de ese trabajo monótono de David, veía las victorias de Dios contra sus enemigos de forma milagrosa. O la composición de los salmos, las profecías que venían inspiradas por el Espíritu Santo. En medio de la monotonía del trabajo de Daniel, porque él se encargaba, era administrador del reino, recibía las revelaciones sorprendentes de donde escribió su libro. Y fue librado de peligros impresionantes. No suceden todos los días, no, pero Dios le asignaba las aventuras necesarias para darle ese sabor a la vida, chicos. Dentro de la monotonía de Jesús, lo veías caminando sobre el agua, convirtiendo el agua en vino, ¿sí? Evangelizando todo Israel y consumando la redención por la humanidad. Dentro de la monotonía de Pablo veías a Dios moviéndose con sanidades sobrenaturales. Y veías cómo se le aparecía a Jesús dándole revelaciones impresionantes, aún llevándolo al tercer cielo, como dice Pablo. En medio de esa monotonía logró cosas impresionantes como el evangelizar a toda Roma. Porque dentro de las actividades cotidianas, las cosas extraordinarias suceden. Te lo repito.
En medio de las actividades cotidianas, las cosas extraordinarias suceden. Ves la intervención sobrenatural de Dios en asuntos domésticos. ¿Cuántas problemáticas no hay de índole doméstico? Y de repente ves a Dios interviniendo, chicos. Tu hijo enfermo y demás, y no sabes la cura, y ahora sí, la sanidad milagrosa. ¿Sí? O no faltaba para la despensa y demás, y llegas y ves la provisión de Dios, interviniendo ahí. ¿Sí? Ves la mano sobrenatural de Dios en el desarrollo de tu ministerio también, en el día a día. Problemáticas que aparecen, provisiones milagrosas, puertas que Dios abre de forma milagrosa. Ves a Dios abriéndote camino también en tu trabajo. ¿Sí? Momento intermedio. En medio de esa cotidianidad, chicos, cuando suceden cosas sorprendentes. Recuerdo en el trabajo, en cuestiones del trabajo. Sí, que dices, oye, pues es algo cotidiano tu trabajo y demás. Dios abriendo puertas, haciendo cosas impresionantes, ayudándome en problemáticas que me metía, porque en todo trabajo hay situaciones difíciles o problemáticas que tienes que resolver y Dios interviniendo sobrenaturalmente. Pero es en medio de esa rutina diaria donde Dios aparece. ¿Por qué? Porque van a aparecer aventuras, chicos, por varias razones. Una, por el pecado, que lleva a producir un montón de problemas de muy diversas índoles, y de los cuales tú requieres en todo momento que Dios te saque del apuro. Solamente por el hecho del pecado, chicos, te van a meter en problemáticas. ¿Sí? Ha habido situaciones difíciles donde, oye, que suceden por tus errores, por tu negligencia, por tus debilidades. Y dices, me metí en este problema. Y el Señor llega y te saca de la problemática, chicos. Sí, por el pecado. Por el pecado todos se meten en problemas y vas a requerir ver el operar de Dios que te saca de esa problemática. Vas a ver también, suceden también problemáticas o aventuras por la oposición del enemigo que te lleva a requerir la intervención de Dios para que te venga a rescatar, chicos. Porque tu servicio, tu vida, como pertenece a Dios, trabaja y se vive en oposición al enemigo. Es decir, tienes como enemigo al querubín más poderoso. Nada más. Ya hay guerras, ya hay ataques bien intensos y de los cuales tú requieres ver el operar de Dios, chicos. Mi esposa y yo hemos visto un montón de cosas donde recibimos ataques, principalmente mi esposa, y Dios ve la mano gloriosa de Dios ahí rescatándola vez tras vez. Luego sirve testimonio. Hermanos, Dios sucedió tal situación difícil y demás, el enemigo quiso atacarnos y Dios obró de tal o cual manera. Pero no solamente sucede por eso, chicos, las aventuras, sino también sucede por las pruebas que Dios permite para desarrollar tu fe. Porque Dios a veces permite que te lleve al desierto y no hay agua, y no hay pan, y no hay comida, y es Dios el que te llevó. Y Dios lo hace para desarrollar tu fe de lo que puede llegar, para que veas el operar sobrenatural de Dios en tu vida. Y también lo hace te metes en esas aventuras por la dirección que Dios marca para ti. Sí. Situaciones donde dice, Señor, haz esto. Dice, Señor, no tengo todos los recursos, hazlo. Y te mete en situaciones donde tienes que caminar por fe y esperando que Dios aparezca en el episodio. Recuerdo una situación donde el Señor me decía, renuncio a tu trabajo para que termines tal proyecto. Yo, Señor, mis ahorros no me alcanzan para 2 meses. Se renuncia. Y da ese paso de fe y Dios aparecía en la escena y empezando a proveer de forma sobrenatural. Dices, ¿por qué? Porque, chicos, tu propósito tiene una parte sobrenatural a fuerza. Porque si tú lo puedes cumplir con tus propias fuerzas, sabes que no es de Dios. Dios quiere ese trabajo en equipo. Y Dios es la parte sobrenatural. En donde tú haces la parte de lo que se puede hacer, lo natural, y Dios tiene que intervenir para darte lo que tú no puedes conseguir por tus propios medios. La parte sobrenatural. Esas citas divinas, esa provisión milagrosa, esos recursos que tienen que venir de forma sobrenatural, esa sabiduría, ese operar sobrenatural de Dios. Sí. Son esos episodios los que se convierten en tremendas aventuras. Estás en una situación apremiante y de repente Dios aparece en escena.
Y eso compartimos cuando compartimos la mesa al final, chicos. Testimonios de cómo Dios operó y se manifestó en la vida de cada uno de nosotros. Y eso alimenta la fe. Porque en el día a día, a pesar de que hay muchas cosas predecibles, sucede lo impredecible. Por pecado, por oposición del enemigo, por intervención de Dios y demás. Y requerimos ver su operar sobrenatural. Y es ahí donde ejercitas la fe, o la paciencia, o la prudencia, o la valentía, o la misericordia, o algún otro atributo que Dios quiere desarrollar en ti. Y dices, wow. Y Dios interviene a tu favor y sucede el milagro. Y lo puedes compartir. Pero todo en medio de esa rutina cotidiana, de esa monotonía. ¿Vamos entendiendo, chicos? Pero no esperes que la vida consista solamente en esa aventura. Pero sí espera verlo. La vida cristiana, bien vivida, no es apta para cardíacos, chicos. Pero no se me sube la presión. Porque si bien vives en el día a día, con la rutina que tienes que establecer, con los hábitos y demás, hay cada bomba, cada aventura y demás, y dices, ¡ay, nanita! Que te lleva a ejercitar obligatoriamente la fe, chicos. Sí. Pablo mencionaba sus aventuras. En medio de esa continuidad, decía que en 2 Corintios capítulo 1 dice que estaban ya en peligro de muerte, ya habían perdido toda esperanza de sobrevivir. Y dice Pablo, por eso sucedió para que no confiáramos en nosotros, sino en Dios, que resucita a los muertos. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde Dios te mete ahí a la fosa de leones. Y tienes que confiar que los leones no que son vegetarianos. Ay, Señor. Y aunque no son la generalidad de la vida, en general, ni siquiera de los héroes de la fe, son estos episodios de los que la Biblia habla en sus vidas, porque todo siervo está diseñado para vivirlas, chicos. Esos episodios de aventura, de gloria y demás que ves en los héroes de la Biblia, son para ti y para mí, si nos atrevemos a encaminar al propósito de Dios. Porque aunque tenga el componente monótono, rutinario, inevitablemente va a tener ese componente sobrenatural. Tu propósito, para que tú lo puedas cumplir, vas a requerir caminar en esta sobrenaturalidad en medio de esta cotidianidad que se vive, chicos. ¿Sí? Y son aventuras que suceden de forma natural a encaminarte a dicho propósito. Lo vas a vivir y vas a poder contar aventuras. Recuerdo situaciones, chicos, donde cuando el Señor me dijo, renuncia para tu trabajo para que termines tal proyecto. Yo renuncié en obediencia y no había dicho nada en la casa, y al siguiente fin de semana que voy a la iglesia, llega una mano y me dice, oye, Dios me habló, me dijo que te apoyara con una cantidad mensual hasta que termine el siguiente libro. Yo, ¿Dios proviendo eso? Sí. O sea, yo me puso, cuando estaba en la universidad, que me puso a escribir un libro, lo terminé y dije, ¿y ahora qué, Señor? Y por cuestiones de coincidencia, mejor dicho, diosidencia, llegó el borrador a las manos de un empresario aquí y me dice, Joy, aquí está el dinero para que publique ese libro. Y me dio una parte. Lo abre las puertas del Señor, de forma milagrosa, me lleva a Canadá, y la persona que me invitó me dice, ven, necesito que me acompañes a una junta que tengo de una organización a la que pertenezco. Y el tema de la organización era, ¿qué hacer con tanto dinero para fin de año? Que no, estaban buscando un proyecto de un libro que publicar. Esa es la temática. Y yo con el libro ahí. ¿Coincidencia? Absolutamente no. Digo, no lo dije, pero me dieron el dinero para publicar el libro. Me dieron la otra parte. ¿Sí? Dios abre puertas, chicos, y ves en medio de tu trabajo rutinario la intervención sobrenatural de Dios. Porque tu propósito lo va a requerir. Tienes que abrazar esa vida de aventura, pero también tienes que abrazar esa vida de monotonía, de rutina, de hábitos diarios, de levantarte temprano, de obedecer horarios, de actividades que tienes que realizar en el día a día, porque sin eso no puedes construir tu propósito. Porque las aventuras y los episodios de Goliat y del joven matando a Goliat, de las victorias, sí, son esporádicos y son las excepciones, chicos. Y todo se da en medio del trabajo rutinario, de la disciplina, de los hábitos que se forjan en el día a día. Obviamente, durante los tiempos de aventura y emoción, chicos, se espera que el estrés suba.
Y la ansiedad, dices, ay, nanita, esto cómo, Señor, ¿cómo vas a sacarme de esta? Sí. Son problemáticas que se viven, chicos. Mientras que unos están llorando y demás, Señor, vamos a morir. Otros que ya están bien curtidos, dormidos, ahí como Jesús en la barca, en medio de la tormenta. Sí. Pero también espera tiempos de adrenalina, donde, chicos, se vuelve adictivo. Donde, tan adictivo que es como los juegos mecánicos. Tú ya no te subes al carrusel, espero, ¿verdad? Sino que te subes a juegos más emocionantes. Y lo mismo pasa con esto. Dice, Señor, algo de aventura y demás. Dice, ok, venga, órale, sí. Y esperas sorpresas y emoción y ves la mano de Dios, pero solamente se da cuando te atreves a caminar rumbo a tu propósito, el cual siempre va a tener ese componente sobrenatural. Puedes esperar tranquilamente y confiadamente esa vida de aventura. Y puedes esperar ver la mano de Dios. Pero todo de ese contexto de rutina, de monotonía, de cotidianidad, de hábitos, de rutina, chicos. Sin esto no se puede dar lo sobrenatural, chicos. Porque lo sobrenatural solamente se da en medio de esas rutinas bien establecidas, de esos hábitos bien forjados. Si tú no estás en el día a día encaminándote a tu propósito con rutinas bien establecidas, no esperes que Dios se aparezca para darte lo sobrenatural y la aventura. No esperes. Pero si estás teniendo lo rutinario, los hábitos correctos, vas a ver inevitablemente a Dios aparecer en el día a día. De tiempo en tiempo, con la aventura, con la emoción, con la adrenalina, para luego dar el testimonio que glorifica a Dios. Y tú y yo requerimos ambos. Necesitamos los tiempos de rutina, de relax. Ok, ya sé lo que va a pasar mañana y demás. Y necesitas los tiempos de aventura. Sí. El año pasado aquí en Minas tuvimos los tiempos de aventura y vaya qué aventura, chicos. Nos cierran la iglesia, chicos, imagínate, si supieron, ¿verdad? Llegaron que le pegó clausurado. Entonces, y todos, ¿qué vamos a hacer? Y la aventura. Y yo estaba, Señor, yo sé que tienes todo bajo control. Y otros histéricos, no, ¿verdad? Y era, pues ustedes lo vivieron, chicos. Y Dios ya había preparado de antemano un lugar donde íbamos a estar en esos días, en esos fines de semana, chicos. Sí. Fue una aventura. Y se vio la solidaridad de los hermanos, todos contribuyendo, ayudando y demás para resolver la problemática. Vimos el obrar de Dios de forma milagrosa y salimos avante de eso, chicos. Recuerdo cuando vino la inspectora que vino a clausurar aquí, hasta le compartimos a la inspectora y se convirtió, chicos. Entre otros, sí, pero ves ahí el operar de Dios y es wow, victoria tras victoria, pero llegan esas problemáticas, ¿sí? Por causa del pecado, las fallas, el ataque del enemigo, lo que tú quieras, van a llegar. Pero dentro de un quehacer diario de rutina, de hábitos, sin lo cual no se puede dar lo otro. Tú necesitas ambos en tu propósito. Escoge bien qué rutinas son las que te van a llevar a cumplir tu propósito, qué hábitos requieres. Sabes por default que requieres el hábito de tu devocional. Espero que lo tengas. Buscar a Dios día a día. El hábito de congregarte. Lo requieres. Sin eso no vas a poder cumplir tu propósito. Pero también el hábito de trabajo. El tiempo de familia. Si tienes esposa, tus tiempos de date con tu esposa y demás. Son cosas que van construyendo, ¿sí?, tu propósito. Sin que se destruya tu vida en el transcurso. Porque por no tener dichos hábitos, el perseguir el propósito de algunos los ha llevado a destruir sus vidas matrimoniales, familiares y más por no poner los hábitos y las rutinas correctas, por fallar en eso. Que tú no seas uno de ellos. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque contigo podemos vivir vidas plenas, Señor. Vidas con la rutina que se requiere, Señor, que nos ayuda a vivir vidas relajadas y tranquilas, Señor, pero también con la aventura y la adrenalina que se requiere de tiempo a tiempo, Señor, para darle sabor a esta vida, Señor, que tú nos das, Señor. Gracias porque en ti tenemos todo esto, Señor. Padre, ayúdanos a identificar qué hábitos, qué rutinas son las que tenemos que establecer en nuestras vidas, que nos van a llevar a cumplir nuestro propósito, Señor. Queremos, Señor,
ordenar nuestro caminar, nuestras vidas, Señor. No queremos vivir vidas desorganizadas. Queremos, Señor, encaminarnos y dar esos pasos de fe, Señor, y disciplina y dominio propio que nos llevan a cumplir ese propósito, Señor. Sabemos que sin esto no podremos ver esa vida sobrenatural que tú has marcado para nosotros, Señor. Y queremos verte, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero también hacer un llamado a todas aquellas personas que aún no han entregado su vida a Cristo. Mira, el Señor te ama enormemente. Pero hay una problemática con nosotros, con todos los seres humanos, que todos hemos pecado. Y ese pecado no solamente es contra el prójimo, sino es pecado contra Dios. Y el pecado contra Dios es una falta tan grave que solamente se castiga con una eternidad en el infierno. Así de tan fuerte. Basado en el principio de que el pecado se castiga en base a la gravedad de contra quien se comete. Y Dios es un ser que no se puede cuantificar. Vale más que toda la humanidad, que todos los ángeles, que toda la creación. Y es un juez justo. Y te dice el Señor que dice la Biblia que no dejará sin castigo al culpable. Entonces Dios tiene que darnos el castigo, pero al mismo tiempo nos ama y te ama. Y lo que Dios decidió hacer es dar el castigo en Él mismo. Él se hizo carne, se hizo hombre y recibió el castigo que tú y yo merecimos para que tú y yo pudiéramos recibir el perdón y la vida eterna. Y Él nos ofrece ese perdón de forma gratuita. Si tan solo estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, es decir, estás dispuesto a seguir y dirigir tu vida de acuerdo a tu propia opinión y empezar a someterte a la dirección de Dios para ti, para tu vida, tal como viene en la Escritura. Y si crees que Jesús es Dios, que se hizo carne, que murió por ti en la cruz, para dar el perdón de tus pecados y que resucitó. Si crees en Jesús, en el Evangelio, que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó, y estás dispuesto a arrepentirte, tú puedes recibir el regalo de la vida eterna y el perdón. Si tan solo le invocas esa salvación. Invocarle significa pedirle la salvación, pedirle perdón. Si quieres, te quiero guiar en esta oración, si estás dispuesto a recibir ese regalo de la vida eterna. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones por haber hecho mi voluntad, seguir mis propios caminos y no los tuyos. Perdóname por ignorar voluntariamente tus caminos, Señor. Pero hoy me arrepiento. Te pido que me perdones y que me salves. Yo, Jesús, acepto ese regalo de la vida eterna, ese perdón que tú compraste para mí en la cruz. Te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración y fue una expresión genuina de fe y arrepentimiento, felicidades, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ahora tienes que desarrollar ciertos hábitos. El hábito de buscar a Dios en el día a día por medio de la oración y la palabra, es decir, leer la Biblia y congregarte para empezar a discipularte. Contáctanos, queremos ayudarte en eso. Todos los demás, chicos, ¿listos para seguir avanzando en el cumplimiento de tu propósito? Amén. Vamos a compartir la Santa Cena.